El ajedrez de la vida. ¿Cómo jugar la vida de manera estratégica? La vida no es justa. No lo ha sido nunca y jamás lo será. Tú naces en un tablero que ya estaba armado mucho antes de que respiraras por primera vez. No pediste jugar, pero te lanzaron como una pieza más en este juego despiadado. Y lo peor es que la mayoría acepta ese destino sin rechistar, como peones programados para avanzar directo hacia su propia muerte. La gente cree que tiene control, que sus decisiones son libres, pero no entiende que cada movimiento ya fue diseñado por un jugador mucho más grande. Mira tu vida. ¿De verdad sientes que tienes el control? ¿O simplemente caminas en automático, trabajando por un salario miserable, consumiendo basura que el sistema te ofrece, entreteniéndote con distracciones baratas mientras el tiempo se te escurre entre las manos? Eso es ser peón. Eso es vivir como carne de cañón, avanzando lento, recto, sin estrategia, sin visión, hasta que un día te borran del tablero y nadie se acuerda de ti. El ajedrez revela la verdad de la vida. Cada pieza tiene un rol, cada pieza tiene un valor, cada pieza tiene un destino. Y si tú no eres consciente de qué pieza eres, ya perdiste antes de empezar. La mayoría nunca llega a entenderlo, porque están demasiado ocupados sobreviviendo, demasiado distraídos con la pantalla, demasiado anestesiados por la rutina. Así funciona la Matrix. Te quiere ocupado, agotado y convencido de que todo está bien. No está bien. Estás siendo usado como peón. El problema es que nadie quiere escuchar esto. Prefieren seguir creyendo en la mentira de que algún día las cosas van a mejorar, de que si trabajo duro me irá bien, de que todo tiene un propósito. No seas ingenuo. Si no aprendes a jugar estratégicamente, la vida te va a devorar sin piedad. Y créeme, al sistema no le importa cuánto soñaste, cuántas ganas tuviste, ni cuán buena persona fuiste. El tablero no perdona. O eres jugador o eres pieza sacrificable. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el hombre que domina y el hombre que muere sin dejar huella? La estrategia. Uno piensa 10 movimientos adelante. El otro ni siquiera entiende el movimiento que acaba de hacer. Uno observa el tablero completo, el otro solo ve el paso que tiene frente a sus pies. Uno decide qué piezas mover y cuáles sacrificar. El otro simplemente espera a que alguien más lo mueva. Déjame ser brutal contigo. Tú no eres especial. Nadie allá afuera va a detener el juego para salvarte. Si no aprendes a pensar como un jugador, serás otro peón eliminado sin importancia. Y cuando digo eliminado, no hablo solo de la muerte física. Hablo de la muerte en vida. Esa muerte donde tu nombre no significa nada, donde tu existencia se reduce a un número de nómina, a un documento de identidad que nadie recordará, a una rutina vacía que nunca cambió nada. Eso es peor que morir. Eso es desaparecer sin haber jugado. El ajedrez de la vida no se juega con suerte. Se juega con inteligencia, con disciplina, con sacrificio y sobre todo con visión. El que no tiene visión está perdido. ¿De qué te sirve ser fuerte, rápido, talentoso, si no sabes hacia dónde moverte? Igual que un caballo sin estrategia, da saltos espectaculares, pero sin un plan acaba rodeado y muerto. Así mueren miles de personas con talento cada día. Quiero que abras los ojos. No todos pueden ser reyes, y eso es lo que a muchos les duele. No todos nacieron para mandar, no todos nacieron para sostener el propósito, pero todos pueden elegir no ser peones. El que se entrena, el que piensa, el que arriesga, puede convertirse en pieza clave. Tal vez no seas el rey, pero puedes ser la reina que domina el tablero, o la torre que avanza firme e implacable. Pero si aceptas ser peón, ya elegiste morir como masa desechable. Y aquí viene la parte que duele. La mayoría de la gente prefiere ser peón. Porque ser pieza pequeña es cómodo. No exige pensar, no exige arriesgarse. Solo exige caminar hacia adelante hasta que te maten. ¿Sabes cuántas personas viven así? Millones. Millones de zombies sociales avanzando hacia una tumba asegurada, convencidos de que así es la vida. Y lo peor es que se ríen de los pocos que se atreven a pensar diferente. El ajedrez de la vida es guerra. Y en la guerra no gana el más simpático, ni el más querido, ni el que se victimiza mejor. Gana el que entiende las reglas y las dobla a su favor. Gana el que sabe cuándo sacrificar, cuándo esperar, cuándo atacar y cuándo retroceder. Gana el que tiene el valor de perder piezas importantes para alcanzar la victoria final. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad, tus excusas, incluso personas cercanas, para cumplir el propósito que te fue dado? Si tu respuesta es no, entonces este libro no es para ti. Vuelve a ser peón y sigue avanzando ciego.
Pero si tu respuesta es sí, prepárate. Porque aquí no vas a encontrar consuelo, ni frases bonitas, ni ilusiones de que todo saldrá bien. Aquí vas a encontrar guerra, y vas a aprender a jugarla. Mira, la Matrix ya está jugando contra ti, ya tiene sus piezas avanzando. Ya diseñó tu educación, tu salario, tu entretenimiento, tus miedos. Si no empiezas a mover tus piezas con estrategia, no vas a durar mucho. No importa si ahora mismo te crees fuerte, si tienes dinero o estudios. El sistema siempre juega a largo plazo, y si tú solo piensas en sobrevivir el día, tarde o temprano te atrapará. Este libro es un mapa de batalla. No es teoría, no es filosofía vacía. Aquí vas a aprender a mirarte como pieza y como jugador. A entender dónde estás en el tablero, qué movimientos puedes hacer, qué sacrificios debes enfrentar y qué destino puedes alcanzar. Algunos de ustedes van a despertar leyendo estas páginas. Otros se van a enojar, porque odiarán aceptar que han vivido como peones toda su vida. Perfecto. Esa es la idea. Este no es un libro para acariciar tu ego. Es un libro para romperlo y obligarte a pensar. Así que toma aire, ajusta tu mente. Prepárate para jugar como nunca lo has hecho, porque en este tablero llamado vida, no hay segundas oportunidades, no hay botón de reinicio, no hay misericordia. O juegas como estratega o mueres como peón. Tú decides. Capítulo 1. El tablero de la vida. El mundo es un tablero ya preparado. Tú eliges si juegas o si te conviertes en pieza sacrificada. El tablero como Matrix. Cómo el sistema define las reglas. Mira alrededor. ¿De verdad crees que la vida es libre? ¿Que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras? No seas ingenuo. El tablero ya estaba puesto antes de que tú nacieras. La Matrix no solo te dio un nombre y un número de documento, también te asignó un lugar en el tablero. Y si no despiertas, ese lugar será fijo hasta el día en que te entierren. El sistema define las reglas de la vida igual que el ajedrez define cómo se mueve cada pieza. Un peón no puede saltar como un caballo. Una torre no puede caminar en diagonal. Así funciona tu vida. Te dicen qué puedes hacer, qué no, hasta dónde puedes llegar, qué es legal, qué es aceptable, y la mayoría lo acepta. Creen que esas reglas son naturales, que son lo normal. Pero esas reglas no son naturales. Son cadenas diseñadas. La educación es la apertura de la partida. Te sientan en un salón y te enseñan a moverte como peón. Siempre en fila, siempre obedeciendo, siempre mirando al frente. No te enseñan a crear, no te enseñan a atacar, no te enseñan a pensar 10 jugadas más adelante. Te entrenan para ser una pieza más en el ejército de la Matrix. ¿O acaso crees que el sistema educativo quiere que produzcas genios, líderes y estrategas? No. Quiere peones que marchen directos a la muerte laboral. El trabajo es el medio juego. Te colocan en una oficina, en una fábrica, en un cubículo, avanzando lento, obedeciendo órdenes que ni entiendes. ¿Por qué? Porque así funciona el tablero. Te mueven como pieza, no como jugador, y tú aceptas porque crees que no hay de otra. El final de la partida es la vejez. Después de años de obedecer, de trabajar, de seguir las reglas que te dieron, ¿qué recibes? Una jubilación miserable, una pensión que apenas te alcanza para sobrevivir, enfermedades acumuladas por el estrés, y un par de nietos que apenas te visitan. Ese es el jaque mate del sistema. Y la mayoría lo acepta como si fuera lo justo. El tablero es la Matrix. Todo está diseñado para que no pienses, para que no te rebeles, para que no entiendas que las reglas no son universales, sino impuestas. Lo que el sistema teme es que te des cuenta de que puedes romper esas reglas. Porque cuando alguien piensa como jugador y no como pieza, empieza a diseñar sus propios movimientos. ¿Quién decidió que debes trabajar 8 horas al día? ¿Quién dijo que necesitas un título universitario para ser exitoso? ¿Quién definió que casarte, endeudarte y esperar a pensionarte es la ruta correcta? No fuiste tú, fueron ellos. Y mientras aceptes esas reglas sin cuestionarlas, seguirás siendo un peón. La Matrix controla con rutinas, con miedo, con deudas, con entretenimiento vacío. Te encierra en un tablero invisible y te hace creer que no hay nada más allá. Pero sí lo hay. El problema es que solo los que se atreven a pensar diferente, a moverse como caballo, a atacar en ángulo como un alfil, a usar la fuerza recta de una torre, logran escapar del destino de los peones. Aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. La vida no se trata de romper todas las reglas, sino de entender que el tablero es falso. Que puedes usar las reglas a tu favor, doblarlas, manipularlas, incluso inventar nuevas.
Pero para eso necesitas dejar de pensar como pieza. Necesitas verte como jugador. El tablero de la Matrix está diseñado para tu derrota. La pregunta es, ¿vas a caminar como peón hacia tu muerte? ¿O vas a despertar, agarrar el tablero y empezar a mover las piezas a tu manera? Las piezas como clases sociales, ¿dónde te quieren encajar? Míralo de frente. No todos tienen el mismo valor en el tablero. Así como en el ajedrez un peón no vale lo mismo que una reina, en la vida tampoco todos cuentan igual para el sistema. Eso no significa que tu valor como ser humano sea inferior, significa que el sistema ya te catalogó y te puso un precio antes de que siquiera pudieras elegir. El peón es la clase trabajadora. Son los que mantienen la máquina en movimiento. Son millones, avanzan todos en bloque, obedecen órdenes, sostienen al rey que jamás conocerán. El sistema los aplaude como gente buena, honesta, trabajadora, pero la verdad es que los ha condenado a morir en la primera línea. La vida del peón no vale nada para la Matrix. Puedes perder 10, 20, 50, que el tablero sigue en pie. Así funciona con la clase baja y media. Se matan trabajando, se endeudan, se jubilan viejos y enfermos, y al final son reemplazados sin que nadie los extrañe. Después vienen los caballos. Los caballos son raros, diferentes, no se mueven como el resto. Son los artistas, los creativos, los que piensan de manera oblicua, los que hacen saltos inesperados. El sistema los tolera mientras puedan servir de entretenimiento o generar dinero para la élite. Pero si uno de estos caballos se sale del guión, lo silencian, lo marginan, lo ridiculizan. El caballo que se atreve a cuestionar al rey es perseguido. Los alfiles representan las instituciones. No se mueven de frente, actúan en ángulo. La religión, los medios de comunicación, la educación, la política. No atacan directo, condicionan, manipulan, seducen. Parecen inofensivos, pero su alcance es largo. Pueden destruir tu vida desde la distancia sin que lo notes. Un sermón malintencionado, una noticia falsa, una ley disfrazada de justicia, un programa educativo que envenena tu mente. Todo en diagonal, todo indirecto, pero letal. Las torres son las estructuras duras del poder. El ejército, la policía, la justicia, los bancos. Ellos avanzan firmes, rectos, aplastando lo que esté delante. No necesitan creatividad, no necesitan disfrazarse. Su función es controlar, intimidar, castigar. Nadie se enfrenta a una torre sin pagar el precio. Representan la fuerza bruta del sistema. Son los muros que protegen al rey y a la reina. La reina. Aquí está lo interesante. En el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa, pero su poder siempre está subordinado al propósito del rey. En la vida, la reina puede ser la economía, puede ser la tecnología, puede ser la figura femenina que sostiene o destruye un reino. El sistema sabe que una reina bien usada puede dominar el tablero. Por eso empuja la idea de que la reina es todo, que sin la reina no hay juego. No es cierto. Sin el rey, el tablero se acaba. Sin propósito, el juego se derrumba. ¿Y el rey? El rey no se mueve mucho, pero todo gira en torno a él. En el mundo real, el rey es la élite, el 1%, los que tienen el propósito de mantener el tablero funcionando para su beneficio. El rey no necesita ser rápido, no necesita atacar, solo necesita estar protegido. El resto de piezas existe para mantenerlo con vida. Y aquí está la verdad que más duele. La mayoría de la gente nace y muere sin siquiera acercarse al rey. Sin verlo, sin entender cómo se mueve, sin entender que su vida fue usada solo para mantenerlo en pie. El sistema no quiere que tú seas jugador. Quiere que aceptes ser pieza. Te vende la idea de que todos somos iguales mientras te pone un uniforme de peón. Te dice que puedes llegar lejos mientras te encierra en movimientos limitados. Te promete que si trabajas duro triunfarás, cuando sabe que la mayoría de los peones jamás cruzará el tablero. Cada pieza en el ajedrez tiene un rol y un valor. Y en la vida, cada persona es colocada en un rol social. Clase baja, clase media, clase alta. No es un accidente, es diseño. El sistema ya definió tu lugar y te dio movimientos restringidos. ¿Qué puedes hacer tú? Despertar. Porque mientras creas que solo eres lo que el sistema dice, nunca cambiarás de rol. Pero si entiendes que puedes manipular el tablero, que puedes sacrificar piezas, que puedes pensar como jugador y no como ficha, ahí es donde la Matrix empieza a temblar. La pregunta no es qué pieza eres. La pregunta es si vas a seguir siendo pieza toda tu vida. La mentalidad del jugador, no ser una pieza, ser el estratega.
Aquí está la diferencia que separa a los hombres comunes de los hombres que marcan la historia. Unos aceptan ser piezas, otros deciden ser jugadores. El peón piensa en sobrevivir un día más. El jugador piensa en cómo dominar el tablero completo. El jugador no se identifica con ninguna pieza en particular. Él las usa, las mueve, las sacrifica si es necesario. Esa es la mentalidad que te falta. Te han entrenado para apegarte, para creer que tu trabajo es sagrado, que tu posición social es intocable, que tu familia, tus amigos, tu pareja son intocables. ¿Sabes qué hace el jugador? Evalúa el tablero y si ve que una pieza estorba el propósito, la sacrifica sin dudar. Duro, cruel pero real. El jugador observa lo que nadie ve. Mientras las piezas están atrapadas en su movimiento limitado, él ya está mirando 10 jugadas adelante. La pieza dice, aquí estoy, no me puedo mover más. El jugador dice, ¿cómo uso este límite a mi favor? Ese es el secreto. Los límites existen para el que se cree pieza. Para el estratega, los límites son herramientas. La vida está llena de personas atrapadas en el rol de peón. Viven repitiendo lo mismo cada día. Trabajar, pagar cuentas, quejarse, dormir. Son piezas que nunca despertaron. Y cuando ven a alguien que piensa como jugador, lo llaman egoísta, frío, calculador. Pero dime, ¿prefieres que te llamen calculador o prefieres morir invisible? La historia no recuerda a los buenos peones, recuerda a los jugadores que dominaron el tablero. Ser jugador es aceptar la soledad, porque la mayoría no entenderá tus movimientos. Verán que renunciaste a un empleo seguro para construir algo propio y dirán que estás loco. Verán que sacrificaste amistades para crecer y dirán que eres arrogante. Verán que perdiste una pieza importante en tu vida y dirán que fracasaste. Pero lo que no ven es la visión que tú sí tienes. No ven que todo sacrificio fue parte de la estrategia. El jugador no reacciona, el jugador anticipa. No se mueve por emociones, se mueve por propósito. No busca la aprobación de las demás piezas, busca el jaque mate. No pierde tiempo en discusiones pequeñas, porque sabe que lo importante está varios movimientos más adelante. Eso es lo que separa al estratega de la masa, la capacidad de ver el juego completo y no solo la casilla en la que está parado. La mentalidad del jugador significa que dejas de pensar en sobrevivir y empiezas a pensar en ganar. Que dejas de verte como víctima y empiezas a verte como arquitecto. Que dejas de obedecer reglas y empiezas a diseñarlas. Y eso duele, porque implica aceptar que ya no puedes culpar a nadie más. Implica que si pierdes, fue tu estrategia la que falló. Pero también significa que si ganas, nadie puede quitarte el mérito. El tablero ya está en marcha. Las piezas se mueven con o sin ti. Si piensas como pieza, serás arrastrado por la corriente, obedecerás, esperarás órdenes, y al final desaparecerás sin dejar rastro. Si piensas como jugador, aprenderás a mover todo a tu favor, a sacrificar lo que estorba, a proteger lo que importa, a avanzar con visión. La elección es tuya. ¿Quieres seguir creyendo que tu vida es solo una casilla en este tablero? ¿O vas a levantarte como estratega y jugar para ganar? Capítulo 2. Los peones y la muerte segura. El que vive sin estrategia avanza ciego. Su destino es la tumba. El peón como clase trabajadora. Repetición y sacrificio. El peón es la pieza más despreciada del tablero. Camina lento, siempre hacia adelante, sin poder retroceder, sin poder girar. Su destino casi siempre es el mismo, morir en el camino. Así funciona la clase trabajadora en la vida real. Los han convencido de que ser peón es un honor, de que trabajar duro es lo correcto, de que el sacrificio diario los hace valiosos. Mentira. Lo único que hace es sostener el tablero para que otros ganen. La clase trabajadora es el motor de la Matrix, pero nunca la beneficiaria. Se levantan temprano, corren a un bus, pasan 8 o 10 horas en un empleo que los exprime, vuelven cansados a casa, duermen poco, y el día siguiente repiten la misma condena. ¿Para qué? Para pagar deudas, para sobrevivir, para mantener vivo un sistema que los va a desechar cuando ya no sirvan. Eso no es vida, es esclavitud disfrazada de rutina. El peón no tiene la libertad de elegir. Su movimiento está limitado a 1 o 2 pasos, exactamente igual que el trabajador común que solo tiene 2 opciones, trabajar o morir de hambre. Esa es la mentira más cruel del sistema. Te hacen creer que tienes libertad, pero en realidad solo tienes caminos diseñados por otros. Un contrato, una nómina, un salario que nunca alcanza. Avanzas, pero siempre dentro del carril que alguien más construyó para ti. Y aquí está la parte más dura. El peón no se queja,
Acepta su papel con orgullo. Se enorgullece de ser trabajador, de ser luchador, de salir adelante. Y mientras tanto, su vida se le va entre rutinas que jamás lo llevarán a nada. No entienden que están destinados al sacrificio. La Matrix los educa para morir obedeciendo, no para ganar. El sacrificio del peón no es voluntario, es programado. Se sacrifican en guerras que no son suyas, en empresas que no son suyas, en sueños que no son suyos. Se sacrifican por el rey que ni siquiera saben que existe. Cuando un peón cae, el juego sigue. Nadie llora su pérdida, nadie detiene la partida. Exactamente como en la vida. Despiden a un trabajador, contratan a otro, y el sistema sigue intacto. La repetición es la cárcel del peón. Viven atrapados en la idea de que así es la vida. Trabajar, pagar cuentas, criar hijos, envejecer, morir. Ese círculo se repite por generaciones. Padres que fueron peones educan a sus hijos para ser peones. La escuela enseña a obedecer. El trabajo enseña a producir. La jubilación enseña a esperar la muerte. Todo en fila, todo en orden, todo hacia el mismo final. El sacrificio del peón es su condena. El sistema no necesita que ganen, necesita que sostengan, necesita que avancen, mueran y sean reemplazados. Por eso la Matrix celebra al buen trabajador. Porque un buen trabajador es un peón perfecto, obediente, sacrificable, reemplazable. Y lo más triste es que muchos se sienten orgullosos de esa etiqueta, sin entender que ese orgullo fue sembrado para mantenerlos dóciles. ¿Quieres saber la verdad? El peón solo tiene una oportunidad de cambiar su destino, llegar al otro lado del tablero, convertirse en reina. En la vida eso significa romper el ciclo, salir de la repetición, dejar de ser sacrificable y volverse imprescindible. Pero casi nadie lo logra. La mayoría muere en la mitad del camino, convencida de que cumplió con su deber. El mundo está lleno de peones que nunca se dieron cuenta de que podían ser algo más. Hombres y mujeres que desperdiciaron su vida repitiendo movimientos mediocres, sacrificándose por causas ajenas, sin dejar huella. El peón que no despierta está condenado a ser carne de cañón. Mírate al espejo y pregúntate, ¿estás viviendo como un peón? ¿Estás repitiendo una rutina vacía, sacrificándote por un sistema que no te dará nada? Si la respuesta es sí, despierta. Porque cada día que caminas sin estrategia, das un paso más hacia la tumba asegurada que la Matrix diseñó para ti. El camino limitado, siempre hacia adelante, nunca lateral. El peón es el reflejo de la vida sin opciones. Su destino está marcado por un único camino, avanzar hacia adelante, siempre en línea recta, sin la posibilidad de retroceder, sin la posibilidad de moverse de lado. Y eso, hermano, es exactamente lo que el sistema hace contigo cuando no despiertas. La Matrix te diseña una vida recta, lineal y aburrida. Naces, estudias, trabajas, envejeces, mueres. Y en ningún momento te enseñan que puedes desviarte. Nunca te dicen que puedes cuestionar. Nunca te dicen que puedes crear tu propio tablero. ¿Por qué? Porque si te mueves lateralmente, desordenas el sistema. Porque si retrocedes, podrías corregir tus errores. El tablero del sistema no quiere eso. Quiere que avances ciego, sin pensar, hasta que te consumas en la línea que te impusieron. El camino del peón es el mismo camino del asalariado promedio. Un contrato, una nómina, un horario, un salario fijo. ¿Dónde está la libertad? No existe. ¿Dónde está la creatividad? Está muerta. Lo único que existe es el movimiento hacia adelante, como máquina, como engranaje. Eso no es vivir, es existir como parte de una línea de producción humana. El peor enemigo del peón no es la muerte, es la rutina, porque la rutina lo convierte en esclavo. Día tras día, paso tras paso, siempre igual, siempre monótono. Avanza porque tiene que avanzar, no porque quiera. Avanza porque el tablero lo empuja, no porque elija. Y así pasan los años, en un movimiento recto, sin emoción, sin riesgo, sin cambio. Y aquí viene lo más cruel. El peón se convence a sí mismo de que ese camino es correcto. Se aferra a frases como, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Más vale un trabajo seguro que un sueño incierto. Hay que ser realista. Eso no es realismo, eso es esclavitud mental. El peón prefiere la seguridad de avanzar un paso lento pero seguro, antes que arriesgarse a moverse en otra dirección y descubrir que había más tablero por explorar. El sistema celebra al que nunca se sale del carril. El estudiante obediente que pasa de grado sin cuestionar. El trabajador puntual que cumple órdenes sin quejarse. El ciudadano que paga impuestos sin protestar.
Todos en fila, todos hacia adelante, todos sin desviarse. Es el ejército de peones marchando directo al sacrificio. Y lo peor, orgullosos de su obediencia. El camino limitado es una trampa psicológica. Porque el peón llega a creer que no tiene otra opción. Es lo que hay. No se puede de otra forma. Así es la vida. Palabras de derrotado, palabras de esclavo. El sistema no necesita cadenas físicas cuando logra que pienses así. Tu propia mente se convierte en tu cárcel. Pero escucha bien, el tablero no es tan rígido como te hicieron creer. El peón que llega al otro lado puede transformarse en reina. El peón que rompe la rutina puede volverse pieza clave. Eso significa que siempre hay un camino oculto, siempre hay una salida, pero exige riesgo, exige agallas, exige rebelión. La mayoría nunca lo intenta porque el miedo a desviarse es más grande que el deseo de vivir libre. Si tu vida es solo avanzar en línea recta, sin emoción, sin estrategia, sin posibilidades de moverte a los lados, entonces ya eres un peón muerto en vida. La pregunta es si vas a seguir caminando hasta que el sistema te borre del tablero, o si vas a despertar y atreverte a romper esa maldita línea que te impusieron. El sueño del peón. Convertirse en reina si sobrevive. El único sueño del peón es llegar al otro lado del tablero. Si lo logra, se convierte en reina. Y esa es la metáfora más brutal de la vida. El trabajador común sueña con un ascenso, con libertad, con éxito. Pero la verdad es que casi ninguno lo logra. La mayoría muere en el camino, sacrificada antes de alcanzar el otro extremo. Piensa en esto. Millones de personas pasan su vida entera marchando como peones, convencidos de que si avanzan lo suficiente, algún día tendrán su recompensa. Trabajan décadas enteras con la esperanza de jubilarse tranquilos, de tener una casa pagada, de viajar cuando sean viejos. ¿Sabes qué pasa? Que mueren antes de disfrutarlo. O llegan enfermos, cansados o rotos. Nunca fueron reina. Solo fueron peones que creyeron en una promesa que nunca existió. El sueño del peón es una trampa diseñada por la Matrix. Les dicen, si trabajas duro, podrás ser alguien. Si te sacrificas, tus hijos tendrán una mejor vida. Si aguantas, un día llegará la recompensa. Es la zanahoria colgando delante del burro. El sistema no necesita cadenas y logra que avances creyendo en un futuro que nunca llegará. Y lo peor es que los pocos peones que sí cruzan el tablero también pagan un precio brutal. Para llegar hasta el final tuvieron que sobrevivir sacrificios, guerras, pérdidas, años de obediencia ciega. Muchos llegan convertidos en reina cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no tienen fuerza para disfrutarlo. Llegaron, sí, pero con el cuerpo destruido y el alma vacía. La realidad es que la mayoría nunca alcanza el sueño. Caen antes, sacrificados en una jugada que ni entienden. Peones que murieron creyendo que su esfuerzo tendría sentido. Esa es la mentira más cruel del tablero. Que el sacrificio por sí solo te llevará lejos. No, el sacrificio sin estrategia es solo suicidio lento. ¿Quieres convertirte en reina? No basta con avanzar. No basta con trabajar duro. No basta con aguantar golpes. Necesitas visión. Necesitas estrategia. Necesitas entender el tablero completo. El peón que llega al otro lado no lo hace por casualidad. Lo hace porque alguien lo protegió. Lo movió con inteligencia. Lo usó en el momento exacto. Así es en la vida. No se trata solo de resistir, sino de moverte con propósito. El verdadero sueño del peón no debería ser convertirse en reina al final de su vida, sino despertar en medio del tablero y decidir no morir como pieza sacrificable. Porque si esperas toda la vida que llegue el gran momento, lo más seguro es que nunca llegue. La Matrix te quiere así, esperando un futuro que nunca vendrá. Esperando la pensión, esperando el ascenso, esperando la oportunidad, esperando la lotería. Y mientras esperas, la vida se te va. Te roban tus mejores años, tu energía, tu juventud, tu fuego, todo a cambio de una promesa que nunca se cumple. El sueño del peón es legítimo. Querer más, querer crecer, querer transformarse. Pero si no cambias tu mentalidad de esclavo, nunca dejarás de ser peón. Y si no entiendes que para cruzar el tablero necesitas romper reglas, arriesgarte, moverte distinto, nunca llegarás. Así que míralo claro. El sueño del peón solo se cumple para el que despierta. Para el que entiende que avanzar no es suficiente, que obedecer no es suficiente, que sobrevivir no es suficiente. O juegas con estrategia o mueres con la esperanza rota. Capítulo 3. Los caballos y el pensamiento diferente. La mente que no piensa recto sino oblicuo rompe la Matrix. El salto inesperado.
¿Cómo ganar por movimientos no obvios? El caballo es la pieza más rara del tablero. Mientras todas las demás se mueven en líneas claras, rectas, diagonales, hacia adelante, el caballo salta en forma de L, un movimiento que parece torpe, ilógico, hasta ridículo, pero que tiene un poder brutal: sorprender. El caballo ataca desde donde nadie lo esperaba, llega a lugares imposibles, rompe la rutina del tablero. Así funciona también en la vida. Solo los que piensan distinto logran romper la Matrix. El sistema quiere que te muevas en línea recta. Quiere que sigas la ruta que ya diseñaron: colegio, universidad, empleo, deuda, jubilación. Todos caminando igual como clones. ¿Qué pasa con el que se atreve a saltar fuera de esa línea? Lo llaman loco, lo critican, lo señalan, pero al mismo tiempo nadie puede detenerlo porque no entienden su jugada. Ese es el poder del caballo: incomodar a los que solo piensan recto. Mira la historia. Los grandes que cambiaron el mundo no avanzaron como peones ni atacaron como torres. Se movieron como caballos, inventaron lo que no existía, crearon industrias nuevas, rompieron tradiciones. ¿Qué hacía Tesla pensando en energía libre cuando el mundo apenas entendía la electricidad? ¿Qué hacía Jobs soñando con un teléfono sin botones cuando todos estaban conformes con el Nokia? ¿Qué hacían los rebeldes que fundaron imperios cuando todo el mundo se conformaba con obedecer reyes? Todos eran caballos saltando donde nadie esperaba. Y aquí está la verdad. El salto inesperado incomoda, pero también abre caminos. Mientras el peón avanza lento, el caballo puede saltar por encima de piezas, llegar más rápido, descolocar al enemigo. Eso significa que en la vida no tienes que seguir el camino que te enseñaron. Puedes saltar, puedes dejar un trabajo seguro y crear tu negocio. Puedes mudarte de ciudad sin pedir permiso. Puedes cortar amistades tóxicas aunque todos te digan que no seas malo. Cada salto rompe la Matrix porque demuestra que no estás atado a la ruta que ellos trazaron. El salto inesperado no significa actuar sin pensar. No es impulsividad, es estrategia. El caballo no salta en cualquier dirección, salta con cálculo, salta para atacar, para escapar o para presionar. Así debes hacerlo tú. No se trata de ser raro por ser raro, sino de moverte de manera que nadie entienda tu jugada hasta que ya sea demasiado tarde para detenerte. Piensa en esto. El mundo entero está lleno de personas que repiten la misma fórmula. Todos quieren estudiar algo con futuro, buscar un empleo estable, comprar una casa, casarse. Todos en el mismo carril. ¿Qué pasa con el que decide saltar esa fila? Se convierte en amenaza, y esa es la señal de que va en la dirección correcta. Si no incomodas, si no molestas, si no rompes esquemas, sigues moviéndote como peón. El caballo enseña la lección más importante. El poder está en lo inesperado. Nadie respeta al que hace lo que todos hacen. Nadie teme al que sigue el manual. Pero todos tiemblan cuando aparece alguien que juega distinto, alguien que no se deja leer, alguien que hace un movimiento que no estaba en el libreto. Eso desarma, eso desconcierta, eso rompe. La Matrix quiere que juegues predecible. Por eso ridiculiza a los que piensan diferente, censura a los que se salen del guión, castiga a los que se atreven a saltar. Pero lo que no pueden hacer es detener a un caballo decidido, porque el caballo siempre encuentra un ángulo que nadie vio. El salto inesperado es tu arma. Es tu manera de decir: no soy peón, no soy ficha, no sigo tus reglas rectas. Soy jugador, soy estratega, y me moveré de la forma que nadie espera. Creatividad versus mecanicismo. El caballo como revolución. El caballo es la rebelión del tablero. Todas las demás piezas obedecen reglas claras, casi mecánicas. Líneas rectas, diagonales largas, pasos cortos. Son movimientos previsibles, fáciles de leer, fáciles de controlar. El caballo no. El caballo rompe el patrón. Salta, gira, aparece donde nadie lo vio venir. Eso es creatividad. Eso es revolución. La vida funciona igual. El sistema entrena a la mayoría para ser piezas mecánicas. ¿Cómo? Con rutinas, con horarios, con reglas fijas, con caminos trazados. Desde niño te enseñan a repetir lo mismo que millones ya hicieron. Estudiar lo mismo, vestirte igual, trabajar igual, pensar igual. Eres predecible, como un peón que solo puede dar un paso al frente. ¿Sabes qué significa eso? Que eres fácil de manipular. La Matrix se alimenta de la mecánica. Porque el que vive en modo mecánico no cuestiona nada. Hace lo que le dicen, sigue la ruta, consume lo que le venden, vota por el que le imponen. No crea nada, no inventa nada, no rompe nada.
Es una ficha obediente que jamás amenaza al rey. El caballo, en cambio, representa al que piensa distinto, el que no sigue el libreto, el que rompe la rutina con una idea inesperada. Ese es el creativo, el inconforme, el rebelde. Ese es el que cambia la historia. Y no hablo de creatividad barata, no hablo de dibujar bonito o escribir poemas que nadie lee. Hablo de creatividad real, la capacidad de inventar un movimiento que nadie vio venir, de usar lo que tienes de una manera que nadie se atrevió a intentar. Piensa en los grandes inventores, líderes, estrategas. Ninguno siguió el camino mecánico. Todos fueron caballos. Leonardo da Vinci pensando máquinas de vuelo en el siglo XV. Martin Luther King levantándose contra un sistema que lo quería callado. Empresarios que arrancaron desde cero en un garaje y rompieron industrias completas. Ninguno de ellos jugó como torre o alfil. Todos se movieron como caballos, inesperados, creativos, revolucionarios. La creatividad es peligrosa porque no se puede controlar. El mecánico repite, el creativo inventa. Y el sistema odia lo que no puede predecir. Por eso la escuela mata la creatividad. Te califican por repetir, no por crear. Por eso el trabajo aplasta la creatividad. Te pagan por obedecer procesos, no por reinventarlos. Por eso los gobiernos temen a los creativos. Porque un creativo no necesita su aprobación para generar impacto. El caballo es revolución porque demuestra que no necesita seguir la línea recta para avanzar. El caballo llega donde otros nunca llegarán, precisamente porque se atreve a moverse diferente. Esa es la mentalidad que destruye la Matrix. El esclavo repite, el libre crea. Pero escucha bien, ser caballo no es fácil, porque cada salto distinto genera incomodidad. El creativo es juzgado, criticado, burlado. Lo llaman raro, loco, irresponsable. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría no soporta ver a alguien rompiendo el molde. Su existencia es un recordatorio de que ellos también podrían haber sido libres, pero no tuvieron el valor. La creatividad exige coraje, porque pensar distinto no es solo un movimiento de ajedrez, es un desafío abierto al sistema. Es decirle en la cara, no voy a jugar como me ordenaste. Eso incomoda a la Matrix porque no puede programarte, no puede reducirte a un patrón repetible. Y cuando no eres repetible, eres ingobernable. La vida no premia a los mecánicos, premia a los creativos que se atreven a usar su rareza como arma. Sí, el mecánico puede sobrevivir, tener un salario, vivir en la fila, pero nunca dominará, nunca será dueño del tablero. En cambio, el creativo, aunque reciba golpes, aunque sea incomprendido, tiene la posibilidad real de hacer jaque mate, porque nadie entiende sus movimientos hasta que es demasiado tarde. Si quieres ser caballo en la vida, olvida el miedo a ser diferente. Olvida la necesidad de encajar. Deja de pedir permiso para crear, porque los que juegan como mecánicos nunca romperán las cadenas. El caballo enseña que la verdadera revolución es moverse distinto, aunque el mundo entero quiera que sigas la fila. La vida no es lineal, jugar donde otros no esperan. El error más grande que comete la mayoría de la gente es creer que la vida es lineal. Que todo es un camino recto, predecible, con pasos claros y resultados garantizados. Nacer, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, jubilarse, morir. La misma historia repetida millones de veces. Esa es la programación de la Matrix. Convencerte de que solo existe un carril, y que debes recorrerlo de principio a fin. Pero la verdad es otra. La vida nunca fue lineal. La vida es caótica e impredecible, llena de curvas, saltos, callejones y giros inesperados. Y los que entienden eso son los que rompen el tablero. El caballo simboliza esa verdad. No se mueve en línea recta, no sigue el patrón que todos esperan. Se desplaza en ángulos extraños, en saltos inesperados. Y esa diferencia le da poder. Cuando vives linealmente, eres predecible. El sistema sabe qué harás, sabe qué consumirás, sabe cómo reaccionarás. ¿Acaso no es así? ¿Te venden un crédito porque saben que lo aceptarás? ¿Te ponen un noticiero porque saben que lo creerás? ¿Te ofrecen entretenimiento vacío porque saben que lo verás? Eres tan predecible como un peón, siempre un paso al frente, siempre obediente. El caballo, en cambio, juega donde nadie lo espera. Eso es lo que debes aprender. No todo se trata de avanzar hacia adelante. A veces tienes que saltar al lado, moverte en diagonal, aparecer en un punto donde el enemigo jamás te imaginó. Eso en la vida significa arriesgarte a cambiar de dirección, aunque los demás no lo entiendan. Significa renunciar a un trabajo seguro para construir algo propio. Significa dejar una relación muerta aunque el mundo te diga que aguantes. Significa mudarte de ciudad,
cambiar de entorno, romper rutinas. El caballo es recordatorio de que la vida no es una autopista recta, es un laberinto, y el que intenta caminarlo en línea recta termina estrellándose contra las paredes. El que acepta que debe moverse distinto, que debe saltar, que debe probar rutas inesperadas, ese es el que avanza. Pero aquí viene lo duro. Jugar donde otros no esperan exige valentía. Porque cuando te sales de la línea recta, quedas solo. Los demás te juzgan, te señalan, te dicen que estás perdiendo el rumbo. No entienden tu jugada. Creen que fracasaste porque no sigues la ruta estándar. Y en ese momento es cuando debes recordar que la grandeza nunca nace en lo obvio. Lo obvio está lleno de mediocres. Lo inesperado es territorio de líderes. La vida no es lineal, porque la grandeza tampoco lo es. Ningún camino de éxito fue recto. Todos los que dominaron el tablero tuvieron que saltar donde otros no se atrevían. Los que siguieron la línea fueron olvidados. Los que se desviaron, los que sorprendieron, los que rompieron el patrón, quedaron grabados en la historia. El caballo no pide permiso, no necesita explicaciones. No sigue la lógica simple de las demás piezas. Y ese es tu llamado. Deja de vivir como si todo fuera recto. Deja de esperar que las cosas sean fáciles, predecibles, cómodas. La vida no es así. La vida es una guerra que exige jugadas inesperadas. El que vive linealmente será siempre esclavo del tablero. El que se atreve a saltar se convierte en jugador. Capítulo 4. Los alfiles y el poder de los ángulos. El ángulo oculto siempre abre grietas en el muro del enemigo. La visión diagonal. Leer entre líneas en la vida. El alfil no camina de frente. No ataca de manera obvia. No se mueve en línea recta como una torre, ni avanza lento como un peón. El alfil se desliza en diagonal, silencioso, largo, y llega a lugares donde nadie lo esperaba. Esa es su fuerza. Su visión no es la misma que la de los demás. Donde otros ven un muro, él ve un ángulo. Donde otros ven límites, él ve aperturas. Así debes aprender a vivir, leyendo entre líneas. Porque la vida, igual que el tablero, nunca muestra la verdad de manera directa. El sistema no te dice eres esclavo. Te dice eres un trabajador orgulloso. No te dice estás en deuda de por vida. Te dice tienes crédito aprobado. No te dice te estamos manipulando. Te dice te estamos informando. El que mira recto se lo cree todo. El que aprende a mirar en diagonal detecta la mentira disfrazada de verdad. La visión diagonal es lo que diferencia a los ingenuos de los despiertos. El ingenuo acepta el titular del periódico. Cree en el político que promete, repite lo que escuchó en la televisión. El despierto lee el ángulo oculto. ¿Quién escribió ese titular? ¿Qué ganancia oculta tiene ese político? ¿Qué intereses mueven ese canal? Ese es el poder del alfil. No ve la superficie, ve el fondo. El sistema te entrena para mirar recto. Desde la escuela te enseñan a repetir, no a cuestionar. Te entrenan para ver lo obvio, nunca lo escondido. Por eso la mayoría se queda atrapada en el movimiento recto del peón, obedeciendo sin preguntarse quién mueve realmente las piezas. El que aprende a mirar diagonal entiende que cada palabra, cada regla, cada oportunidad esconde algo detrás. Mira el mundo con ojos de alfil. No creas en el salario fijo, detrás de esa seguridad hay cadenas. No creas en la jubilación. Detrás de esa promesa hay un sistema que se alimenta de tu juventud y te devuelve migajas cuando ya no sirves. No creas en la política. Detrás de esos discursos hay intereses que nunca verás si solo miras de frente. El alfil enseña que el poder está en lo invisible, en lo que se mueve a lo largo, en silencio, en ángulo. Así funciona el dinero. No se mueve de frente, se mueve en sombras, en transacciones que nunca verás en los noticieros. Así funciona el poder real. No aparece en el escenario, se mueve detrás del telón. Quien no entienda esto será siempre víctima. Leer entre líneas es un arte. Significa escuchar lo que no se dice, ver lo que no se muestra, detectar lo que está oculto. La mayoría nunca lo hará porque mirar en diagonal exige incomodidad. Exige aceptar que todo lo que creías seguro puede ser mentira. Exige admitir que te engañaron toda tu vida. Y eso duele. Por eso prefieren mirar recto, aunque los maten de frente. El alfil es un recordatorio de que los caminos obvios nunca llevan al poder. El poder se esconde en ángulos. El dinero se multiplica en ángulos. La influencia se ejerce en ángulos. Si no aprendes a mirar de esa manera, siempre serás el ingenuo que creyó que el mundo era tal cual lo veía. Aprende a ser alfil. Callado, observador, letal. No te muevas como todos. No pienses como todos. No ataques como todos.
Mira el tablero con visión diagonal y descubrirás que los muros que parecen impenetrables tienen huecos. Solo el que mira desde otro ángulo encuentra la grieta para romperlos. Ataques largos y silenciosos. Paciencia como estrategia. El alfil no corre, no salta como el caballo, no avanza como la torre, no aplasta como la reina. El alfil se desliza, paciente, recorriendo diagonales que parecen eternas. Y aunque a veces parezca inútil o lento, su poder está en la constancia silenciosa. Su ataque no siempre se ve venir, pero cuando llega, corta en lo profundo. Así es la vida. El poder real no siempre se grita. A veces se construye en silencio durante años hasta que, de repente, estalla. La Matrix te entrenó para la inmediatez. Quiere que lo quieras todo rápido. Dinero rápido, fama rápida, placer rápido. Esa prisa es la trampa que mantiene a los peones ocupados. Trabajan duro un mes, no ven resultados, se rinden. Empiezan un proyecto, no crece en un año, lo abandonan. Se meten al gimnasio, no ven músculos en 3 semanas, dejan de entrenar. Esa mentalidad recta y ansiosa es la tumba de la mayoría. El alfil enseña otra verdad. La paciencia es poder. El que ataca en silencio, lento, constante, llega más lejos que el que corre desesperado. Porque mientras los demás se desgastan en carreras cortas, tú avanzas en una diagonal larga, construyendo paso a paso sin prisa, pero sin pausa. Y cuando al fin llegas, tu golpe es devastador. Piensa en la disciplina. Es aburrida, sí. Es repetitiva, sí. Nadie la aplaude al principio. Pero la disciplina es un ataque de alfil. Mientras otros buscan atajos, tú avanzas despacio, firme. Hasta que un día te encuentras con una posición de dominio que nadie puede quitarte. Esa es la diferencia entre el mediocre y el imparable. Mira cómo funcionan los grandes jugadores de la vida. Los empresarios que levantaron imperios no lo hicieron de un día para otro. Estuvieron años construyendo en silencio, perdiendo, corrigiendo, avanzando por diagonales que otros no entendían. Los atletas que parecen invencibles no se hicieron fuertes en una semana. Entrenaron durante años cuando nadie los veía. Los guerreros espirituales que dominan su mente no lo lograron con un mantra barato. Lo hicieron en largas noches de soledad, peleando en silencio contra sus propios demonios. Ese es el poder del ataque largo y silencioso. No se trata de impresionar a corto plazo, sino de destrozar a largo plazo. El enemigo nunca lo ve venir, porque está ocupado mirando las jugadas rápidas. Y cuando al fin detecta tu ataque, ya es tarde. La diagonal del alfil ya cortó su defensa. La paciencia no es pasividad. No significa quedarte quieto. Significa moverte de manera estratégica, sabiendo que tu victoria no está en el aplauso inmediato, sino en la posición que logras después de años de constancia. El que no entiende esto se desespera, abandona y se convierte en peón perdido. La vida exige ataques de alfil. Si quieres riqueza real, no la conseguirás con golpes rápidos, la construirás con movimientos largos, inversiones, empresas, activos que crecen en silencio. Si quieres fuerza física, no la conseguirás con 2 semanas de motivación, sino con años de entrenamientos que nadie celebra. Si quieres libertad mental, no la lograrás con un par de frases motivacionales, sino con años de trabajo interno que te destrozan y te reconstruyen. El ataque largo y silencioso exige fe en el proceso. Y eso es lo que casi nadie tiene. Porque todos quieren ver resultados ya. Quieren reconocimiento ya. Quieren victoria ya. Pero los que dominan el tablero no se desesperan. Se mueven como alfiles, firmes, pacientes, implacables. Cuando entiendes esto, dejas de medir tus movimientos por días o meses. Empiezas a medirlos por años, por décadas. Te conviertes en un jugador que no necesita validación porque sabe que su ataque está en marcha. Y mientras los demás se desgastan en carreras de 100 metros, tú avanzas silencioso en tu maratón diagonal. Al final, ellos mueren agotados, tú llegas entero. Y cuando golpeas, no queda nada en pie. Ese es el poder que la Matrix no quiere que aprendas. Que la paciencia disciplinada puede derrumbar cualquier estructura. Que el ataque silencioso puede vencer cualquier torre, cualquier reina, cualquier rey. Porque al final, la constancia siempre gana. El poder de lo invisible, actuar donde nadie te ve venir. El alfil no impresiona a primera vista. No tiene la brutalidad de la torre ni la velocidad de la reina. Es silencioso, discreto, casi invisible. Y precisamente ahí está su poder. Golpea cuando nadie lo esperaba. Aparece desde la sombra, corta en diagonal un terreno que parecía seguro. En la vida, los movimientos invisibles son los que deciden las verdaderas victorias.
La Matrix te enseñó a buscar atención, a vivir de cara a los demás, a necesitar validación. Te empujó a mostrarlo todo. Tu trabajo, tu relación, tus planes, tus logros. ¿Para qué? Para que seas vulnerable, para que todos sepan tus movimientos, para que el sistema pueda anticiparte. El que grita demasiado es fácil de leer. El que se exhibe demasiado es fácil de destruir. El poder real está en la invisibilidad. No en lo que muestras, sino en lo que ocultas. No en el ruido que haces, sino en el silencio con el que avanzas. Los jugadores que dominan el tablero no anuncian cada movimiento. No publican cada paso de su estrategia. Construyen en la sombra, actúan en silencio, y cuando aparecen, es demasiado tarde para que los detengan. Mira a tu alrededor. Los que más hablan, los que más presumen, los que más ruido hacen, casi nunca tienen nada real. Son peones disfrazados de reinas, buscando atención porque carecen de poder verdadero. Los que de verdad dominan no necesitan gritar. Se mueven como alfiles, invisibles hasta que deciden atacar. El poder invisible es el poder que incomoda, porque la gente no puede atacarte si no te ve venir. No puede anticipar tus jugadas, no puede bloquearte, no puede defenderse. Esa es la ventaja del alfil. Mientras todos están concentrados en los movimientos obvios, él se desliza en diagonal, sin llamar la atención, hasta que se convierte en amenaza mortal. Así debes jugar la vida. Deja de contarle tus planes a todos. Deja de buscar aprobación en redes sociales. Deja de esperar que el mundo entienda lo que haces. Avanza en silencio. Entrena cuando nadie te ve. Estudia mientras los demás duermen. Construye cuando los demás están perdiendo tiempo en distracciones. Y cuando al fin aparezcas, que tu ataque sea tan certero que nadie pueda detenerlo. El poder de lo invisible también significa moverte donde nadie espera que estés. No sigas las rutas que todos recorren. No te ubiques donde todos se agrupan. Busca ángulos, grietas, territorios olvidados. Ahí está tu ventaja. El jugador mediocre quiere brillar en el mismo espacio donde todos brillan. El estratega se mueve a lo oculto, donde nadie lo ve, y allí construye un dominio que después resulta imposible de derribar. El alfil enseña que la visibilidad no siempre es poder. Muchas veces la visibilidad es debilidad. Porque el que todos ven, todos atacan. El que todos conocen, todos critican. En cambio, el que actúa en silencio, el que se mantiene invisible, el que aparece solo cuando debe, siempre tiene la ventaja. La vida no premia al que grita más fuerte, sino al que golpea cuando nadie lo vio venir. Esa es la esencia del poder real. Prepararte en la sombra, moverte en ángulos que nadie entiende, atacar en el momento preciso y desaparecer antes de que puedan reaccionar. El poder de lo invisible no es cobardía, es estrategia, es elegir ser impredecible. Es aceptar que el ruido destruye y que el silencio construye. Es decidir que no necesitas la validación de nadie, porque tu jugada final hablará por ti. El que domina el arte de lo invisible nunca pierde, porque siempre llega al punto exacto donde los demás jamás lo esperaron. Y ahí, en ese instante, el jaque mate es inevitable. Capítulo 5. Las torres y la fuerza implacable. Cuando el poder se mueve en línea recta, no hay muralla que lo detenga. La torre como estructura, firmeza y respeto. La torre es la pieza más imponente del tablero. No necesita movimientos extraños, no depende de ángulos raros ni de saltos inesperados. Su fuerza está en la rectitud. Avanza derecho, domina líneas enteras, bloquea caminos, abre rutas. La torre representa la estructura, el respeto, la firmeza. Y en la vida, el que no construye su propia torre está condenado a ser aplastado por las de los demás. La Matrix te quiere blando, flexible en exceso, siempre negociando, siempre cediendo. Te dice, sé tolerante, no seas tan duro, acepta lo que hay. ¿Por qué? Porque si eres blando, eres fácil de mover. Una pieza débil no incomoda a nadie, no estorba, no bloquea. En cambio, una torre firme incomoda a todos porque no se deja mover. La torre enseña que el respeto no se pide, se impone. El hombre que vive sin estructura es como un peón suelto. Va de un lado a otro, obedeciendo a cualquiera que lo empuje. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Hoy quiere un sueño, mañana lo abandona. Vive sin dirección, sin firmeza, sin línea recta. Nadie respeta a ese tipo de hombre. Lo usan, lo manipulan, lo descartan. La torre es lo contrario, es un muro. El que se cruza con ella sabe que ahí no hay debilidad, que ahí no se negocia cualquier cosa, que ahí hay un límite. Eso en la vida se traduce en principios.
¿Tienes principios o eres maleable como masa barata? El que no tiene principios es devorado por la Matrix, porque cuando no sabes quién eres, cualquiera te dice qué ser. La firmeza de la torre también se refleja en disciplina. El que se mueve recto todos los días, el que avanza en la misma dirección con constancia, construye respeto. La gente no respeta al que se emociona un día y abandona al siguiente. Respeta al que lleva años en la misma línea, trabajando, creando, sosteniendo. Esa es la fuerza de la torre. Consistencia que aplasta cualquier oposición. Mira a los grandes hombres de la historia. No fueron respetados por sus palabras bonitas ni por sus promesas vacías. Fueron respetados porque construyeron torres, estructuras sólidas de acción, disciplina, carácter. Los imperios no se levantan con improvisación, se levantan con torres. Familias que trascienden no se forman con caprichos, se forman con torres. Reinos mentales que resisten el caos no se crean con excusas, se crean con torres. El respeto nunca se mendiga. Si tienes que pedir que te respeten, ya perdiste. El respeto se impone con tu presencia, con tu carácter, con tu firmeza, igual que una torre en el tablero. Nadie discute su valor, nadie subestima su fuerza. Está ahí, recta, implacable, dominando líneas, y si alguien intenta atravesar su camino, será destruido. La vida te va a probar una y otra vez. Te va a empujar, te va a tentar, te va a golpear. Y si no tienes estructura, vas a caer. Vas a cambiar de rumbo cada vez que el viento sople distinto. Vas a obedecer a cada voz que te hable. Vas a terminar siendo otro peón sin propósito. Solo el que construye su torre interna se mantiene en pie, firme, respetado, incluso en medio de la tormenta. La torre enseña la lección que más duele. El respeto no es un regalo, es un resultado. Se gana cuando tu vida está alineada en rectitud, cuando tu palabra vale, cuando tu disciplina sostiene lo que dices, cuando tu carácter es inquebrantable. Y cuando llegas a ese nivel, nadie puede derribarte, porque no importa cuántos te rodeen, tu presencia de torre siempre dominará el tablero. Líneas de dominio, controlar rutas y territorio. La torre no se conforma con ocupar una casilla. No está diseñada para quedarse en un rincón, inmóvil, esperando su turno. Su fuerza está en las líneas. Cuando una torre se activa, controla un camino completo, filas enteras, columnas enteras. Y eso es poder. No porque mate en cada jugada, sino porque su sola presencia impone respeto en todo el territorio que domina. Así funciona en la vida. No basta con existir, tienes que dominar espacios. No basta con tener un lugar, tienes que controlar el terreno alrededor de ti. El que no domina, desaparece. El que no marca territorio, es devorado. Piensa en la Matrix. ¿Cómo te controla? No con golpes directos, sino con dominio de líneas. Controla la educación, controla los medios, controla el dinero. Domina rutas completas de tu mente. Tú te mueves dentro de esas rutas convencido de que eres libre, cuando en realidad todo el tablero está bajo control. Así es como funciona el poder real, dominio invisible de caminos que condicionan todos tus movimientos. En tu vida pasa igual. Si no controlas tus líneas, alguien más las controla. Si no dominas tu tiempo, tu jefe lo hará. Si no dominas tu dinero, el banco lo hará. Si no dominas tu mente, la televisión lo hará. La torre enseña que el respeto no está en lo que dices, sino en las rutas que controlas. Dominar una línea significa cerrar caminos para los demás. En el tablero, cuando una torre se coloca en la columna correcta, ningún enemigo puede pasar sin pagar el precio. En la vida, significa establecer tu autoridad en un área. Si dominas un arte, nadie puede superarte en ese territorio. Si dominas una disciplina, todos deben rodearte. Si controlas un mercado, la competencia muere. Los mediocres creen que basta con ocupar espacio. Trabajan, tienen un título, tienen una casa, pero no dominan nada. Son reemplazables, son piezas sin poder real. El hombre que entiende el juego sabe que debe ser torre. No importa dónde esté, tiene que marcar líneas de dominio que nadie pueda atravesar. El dominio no siempre se logra con gritos o violencia. A veces basta con tu presencia firme, tu disciplina incuestionable, tu reputación sólida. Es el tipo de poder que no necesita explicación. Como una torre en medio del tablero, no tiene que moverse para intimidar, su control ya se siente en todo el campo. Pregúntate, ¿qué líneas dominas en tu vida? ¿Eres dueño de tu tiempo o lo vendiste por un salario? ¿Dominas tu cuerpo o vives esclavo de la flojera? ¿Controlas tus emociones o cualquiera puede manipularte con una palabra?
El que no controla sus propias líneas internas jamás podrá dominar líneas externas. Primero eres torre en ti mismo, luego en el mundo. Dominar territorio es más que sobrevivir, es asegurar que tu influencia llegue más lejos de lo que tocan tus manos. Igual que la torre, debes pensar a largo alcance. No basta con proteger tu casilla, debes expandirte, crear estructuras, marcar rutas de poder que se sientan incluso cuando no estés presente. El respeto no nace de ser agradable ni simpático. Nace de tu capacidad de imponer límites y dominar espacios. La torre lo deja claro, el que controla las líneas controla el juego. El poder de avanzar firme, la disciplina como máquina de guerra. La torre no titubea, no duda, no se distrae, no improvisa. Se mueve en línea recta, limpia, firme, como una máquina implacable que arrasa con lo que se interponga. Ese es el mensaje brutal de esta pieza. La disciplina es el verdadero poder. En la vida, los débiles creen que la motivación es suficiente. Esperan sentirse inspirados para levantarse, esperan estar de buen ánimo para entrenar, esperan tener energía para trabajar en sus sueños. Esa gente está condenada. El tablero no perdona a los que dependen de emociones. La disciplina es el único motor que no se apaga. El que avanza firme aunque sea despacio termina dominando. Porque la disciplina, igual que la torre, no necesita velocidad ni espectáculo. Necesita consistencia. Una torre no corre, pero controla rutas enteras con solo estar de pie. Así debe ser tu vida. Avanzar paso a paso recto, sin detenerte, hasta que tu sola presencia imponga respeto. La Matrix lo sabe. Por eso te entrena en la gratificación inmediata. Te da redes sociales para que busques dopamina rápida. Te da entretenimiento vacío para que huyas del aburrimiento. Te da 1000 distracciones para que nunca cultives la disciplina. Porque el que no tiene disciplina nunca será torre, será peón. Siempre dependiente, siempre débil, siempre movido por otros. El poder de avanzar firme es letal porque nadie lo puede detener. Un hombre disciplinado no necesita motivación externa. Se levanta aunque esté cansado. Trabaja aunque no tenga ganas. Entrena aunque le duela. Avanza aunque esté solo. Esa firmeza convierte la disciplina en una máquina de guerra. ¿Cómo compites contra alguien que no se rinde jamás? No puedes. La disciplina es respeto hacia ti mismo. Porque cada vez que cumples lo que dijiste que harías, te conviertes en torre. Y cada vez que rompes tu palabra contigo mismo, te reduces a peón. Esa es la diferencia entre los que dominan y los que obedecen. No es talento, no es suerte, no es herencia. Es disciplina. El que avanza firme convierte su vida en un ejército. Cada hábito que construye es una torre nueva en el tablero. Cada día cumplido es una fila más bajo su dominio. Cada sacrificio aceptado es una línea más conquistada. Y con el tiempo, todo el terreno está bajo su control. No porque corrió, sino porque nunca dejó de caminar. La torre no necesita adornos, no necesita moverse raro para impresionar. Su poder está en su simplicidad, rectitud absoluta. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas secretos mágicos, no necesitas fórmulas milagrosas. Necesitas disciplina diaria. Necesitas avanzar firme. Necesitas resistir donde los demás se rinden. El respeto no se pide, se impone con tu firmeza. El poder no se hereda, se construye con tu disciplina. La victoria no se compra, se gana con la capacidad de avanzar recto sin rendirse jamás. Esa es la lección de la torre. La vida no respeta a los inconstantes. Respeta al que camina como máquina, al que avanza firme, al que nunca se detiene hasta conquistar cada ruta. Capítulo 6. La reina y el poder absoluto. La reina es poder, pero su grandeza depende de la misión del rey. La reina como fuerza total, velocidad y dominio. La reina es la pieza más temida del tablero. Su movimiento es absoluto. Puede avanzar recto como torre o en diagonal como alfil. Puede recorrer grandes distancias en un solo turno. Puede atacar de frente o de costado. La reina no pide permiso, no se limita, no necesita rodeos. Su sola presencia cambia el ritmo de la partida. Así ocurre también en la vida. Cuando aparece una fuerza desatada, veloz y dominante, todos se acomodan a su paso. La reina representa el poder desplegado sin restricciones. Mientras las demás piezas tienen limitaciones evidentes, la reina parece moverse sin cadenas. Y esa es la metáfora brutal. En la vida hay personas que entienden el juego tan profundamente que rompen las limitaciones comunes. Avanzan con rapidez, cruzan espacios que a otros les tomaría años recorrer. Dominan territorios que parecen imposibles. La Matrix odia la figura de la reina.
pero al mismo tiempo la necesita, porque la reina demuestra que no todos están destinados a movimientos lentos y miserables. Hay quienes logran desplegar una fuerza tan grande que parecen imposibles de contener. En la sociedad, la reina puede ser un imperio económico, una figura política, un líder espiritual, una mujer con propósito implacable, un hombre que desbloqueó su máximo potencial. La reina es ese estado en el que dejas de ser pieza pequeña y te conviertes en fuerza arrasadora. La velocidad de la reina no significa prisa, significa capacidad. El peón avanza lento porque no tiene poder. La torre avanza recta, pero solo en un carril. El caballo salta, pero de manera limitada. La reina no. Se mueve por todos los caminos. Eso representa al individuo que ha cultivado múltiples habilidades, que no depende de un solo recurso, que no está atado a una sola estrategia. Su dominio viene de su versatilidad. Pero ojo, la reina no es libre en el vacío. Su poder depende de la misión del rey. Si no hay propósito, la reina se convierte en caos. Puede moverse mucho, sí, pero sin dirección es solo ruido. En la vida ocurre lo mismo. El talento sin propósito es desperdicio. La fuerza sin visión es destrucción inútil. El dominio real se da cuando el poder de la reina está alineado con la misión del rey. El poder absoluto no se trata solo de capacidad de acción, sino de influencia. La reina, en el tablero, obliga a todos a moverse en función de ella. Incluso piezas lejanas deben modificar sus jugadas porque la reina existe. Esa es la grandeza que pocos entienden. El poder no es solo atacar, es obligar al mundo a adaptarse a ti. La reina enseña que cuando alcanzas tu máximo nivel, ya no juegas en el mismo ritmo que los demás. Tu velocidad rompe esquemas. Tu presencia genera miedo. Tu influencia cambia reglas. El resto del tablero gira en torno a ti. Esa es la fuerza total. La pregunta es, ¿te estás entrenando para ser una pieza que depende de otros, o para convertirte en la reina que domina todos los caminos? Porque si no desarrollas tu velocidad mental, tu capacidad múltiple, tu influencia implacable, serás aplastado por quienes sí lo hicieron. Y en este juego nadie perdona a los lentos. El rol de la mujer en el juego, alianza o peligro. La reina es la pieza más poderosa del tablero, pero no es el propósito del juego. Sin el rey, la partida se acaba. Sin la reina, la partida continúa, aunque se vuelve más difícil. Esto revela una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. La fuerza femenina es decisiva, pero debe estar alineada a un propósito mayor. Si se convierte en fuerza descontrolada, puede volverse un peligro tan grande como el enemigo mismo. La mujer en la vida puede ser reina en el sentido más brutal. Protectora, rápida, capaz de moverse en múltiples direcciones, de abrir caminos, de destruir enemigos. Una mujer con propósito es aliada estratégica. Es esa reina que cubre diagonales y columnas enteras, defendiendo, atacando y manteniendo el equilibrio del tablero. Con ella, el rey avanza más seguro. La estructura es más fuerte y el dominio se multiplica. Pero cuando la reina no entiende su rol, cuando se desalineada del propósito central, se convierte en caos. Una reina sin misión es peligrosa. Puede desgastar recursos, debilitar defensas, exponer al rey. En la vida, eso se traduce en relaciones tóxicas, en mujeres que no impulsan, sino que frenan, que no suman, sino que drenan. Una reina sin causa puede derrumbar un reino completo. El sistema lo sabe. Por eso la Matrix manipula el rol de la mujer. Le dice que no necesita rey, que su poder es absoluto sin dirección, que puede moverse sin propósito. Le siembra la idea de que ser reina es un fin en sí mismo. ¿El resultado? Reinas descontroladas, llenas de poder, pero sin misión. Y ya lo ves en la sociedad. Hogares destruidos, hombres anulados, caos disfrazado de libertad. El rol correcto de la reina es alianza. Una alianza brutal, poderosa, estratégica. No sumisión ciega, no esclavitud emocional, sino sincronía con el propósito del rey. Cuando un hombre vive con visión, con disciplina, con propósito, la mujer que lo acompaña debe moverse en la misma dirección. Ahí la reina se convierte en multiplicadora, en arma letal, en compañera de guerra. Juntos dominan el tablero. El peligro está cuando la reina decide jugar sola. Puede arrasar, sí, pero tarde o temprano cae porque se desgasta sin dirección. El poder absoluto sin visión termina devorándose a sí mismo. En la vida ocurre igual. Mujeres poderosas, llenas de talento, que lo pierden todo porque nunca encontraron un propósito que les diera dirección. La reina, bien usada, puede cambiarlo todo. Puede ser la pieza que da el golpe final, la que abre caminos imposibles,
la que convierte una partida perdida en victoria. Pero mal usada, puede dejar al rey expuesto, debilitando toda la estructura. Por eso el rol de la mujer en el juego es decisivo. O es alianza que lleva al reino a la cima, o es peligro que lo destruye desde dentro. La lección es clara. Una reina con propósito vale más que todo el tablero. Una reina sin propósito puede ser la ruina del jugador. Sacrificio por propósito, cuando la reina debe caer. En el ajedrez, perder a la reina parece una tragedia. Es la pieza más poderosa, la más versátil, la más temida. Sin ella, el tablero se siente vacío. Pero todo jugador experimentado sabe que a veces la partida exige su sacrificio. Porque hay victorias que no se logran sin entregar lo más valioso. En la vida ocurre lo mismo. Tarde o temprano deberás decidir si estás dispuesto a sacrificar incluso lo que más amas para cumplir con tu propósito. El error de la mayoría es creer que el propósito puede lograrse sin dolor, sin pérdida, sin renunciar a nada. Quieren ser reyes pero sin dejar caer piezas. Quieren alcanzar grandeza, pero sin pagar el precio. Esa mentalidad es de peones ingenuos. El jugador real entiende que cada pieza es un recurso, no un ídolo. Y si la reina, por fuerte que sea, se interpone entre el rey y la victoria, debe caer. En la vida, la reina puede representar muchas cosas. Una relación que amas pero que ya no suma. Un negocio que te dio poder pero ahora te frena. Una amistad que fue útil pero ahora es un lastre. Puede ser incluso una parte de ti mismo. Tu orgullo, tu comodidad, tu apego. Todo lo que un día te dio fuerza puede volverse tu cadena. Y cuando llega a ese punto, debes tener la frialdad brutal de sacrificarlo. El sacrificio de la reina duele porque parece que pierdes todo. El jugador inexperto entra en pánico. Cree que la partida está perdida. Pero el estratega sabe que esa entrega abre la puerta a un jaque mate inevitable. Que perder algo grande puede asegurar la victoria final. La Matrix te quiere débil, sentimental, incapaz de soltar. Quiere que te aferres a tu reina, aunque te cueste el propósito. Pero el hombre que domina el tablero no se aferra. Usa, suelta, sacrifica, porque sabe que el fin último no es proteger piezas, es ganar la partida. Mira tu vida con honestidad. ¿Qué es esa reina que hoy parece indispensable, pero que en realidad te frena? Tal vez es una pareja que no comparte tu visión. Tal vez es un trabajo que paga bien, pero mata tu propósito. Tal vez es tu comodidad disfrazada de seguridad. Mientras te aferres a eso, jamás avanzarás al nivel que deberías. Tendrás fuerza, sí, pero sin dirección. Poder, sí, pero sin victoria. El sacrificio no es debilidad, es la demostración máxima de fuerza. Solo el jugador que piensa más allá del presente se atreve a entregar lo que todos consideran intocable. Y cuando lo hace, desarma al enemigo, porque nadie espera que entregues a tu pieza más valiosa. Nadie entiende cómo eres capaz de perder para ganar. Eso desconcierta, rompe, abre grietas. Sacrificar la reina no significa despreciar el poder femenino ni negar su importancia. Significa poner el propósito por encima de cualquier pieza. Significa recordar que el centro del tablero es el rey. El propósito, la misión, la razón por la que juegas. Todo lo demás, incluso lo más fuerte, está subordinado a eso. El mundo está lleno de jugadores mediocres que nunca tuvieron el valor de soltar. Que se aferraron a sus reinas aunque el tablero gritaba que era hora de sacrificarlas. Murieron protegiendo lo que no debían, olvidando el propósito que los movía. Tú no puedes cometer ese error. Si tu reina debe caer, que caiga, pero que su caída signifique tu victoria. El sacrificio de la reina es la prueba definitiva. ¿Eres jugador o eres esclavo de tus apegos? Porque el que sabe soltar demuestra que entiende el juego más allá de las piezas. Y ese es el único que puede ganar contra la Matrix. Capítulo 7. El rey y la guerra final. El rey no corre rápido, pero todo gira en torno a él. El propósito es su corona. El rey como propósito. Sin visión no hay juego. El rey es la pieza más lenta del tablero. Solo puede moverse una casilla por turno. Es torpe, limitado, casi inútil para atacar. Y sin embargo, todo gira en torno a él. Cuando el rey cae, el juego termina. No importa cuántas torres tengas. No importa cuán poderosa sea tu reina. No importa si tus caballos saltan como demonios o si tus alfiles atraviesan diagonales enteras. Si pierdes el rey, se acabó. Esa es la metáfora brutal de la vida. El rey es tu propósito. Sin propósito, no hay juego. La mayoría de las personas viven como piezas sin rey. Avanzan, se sacrifican, corren de un lado a otro, pero no tienen visión. Trabajan, pero no saben para qué. Ahorran,
pero no saben con qué fin. Se casan, pero no saben qué quieren construir. ¿Resultado? Su vida no tiene centro. Son un ejército de piezas moviéndose sin sentido, esperando un jaque mate inevitable. El propósito es lo que sostiene todo. Es la razón por la que vale la pena levantarse cada día. Es la corona invisible que te recuerda que no viniste a este tablero a sobrevivir, sino a ganar. Y aquí está la verdad dura. Sin un propósito definido, la vida te arrastra hacia la mediocridad. Sin un propósito, serás peón eterno. Sin un propósito, aunque tengas talento, nunca tendrás dirección. El sistema lo sabe. Por eso la Matrix trabaja para robarte el rey. Te dice que tu propósito es tener un título, comprarte una casa, pagar deudas, esperar la pensión. Te roba la visión y te da un sustituto barato. ¿Por qué? Porque un hombre sin propósito nunca será una amenaza. Podrá tener fuerza, dinero, incluso éxito aparente, pero sin propósito real será débil, manipulable, fácil de derrotar. Mira la historia. Los hombres que cambiaron el mundo no eran los más rápidos, ni los más inteligentes, ni los más ricos. Eran los que tenían un propósito inquebrantable. Eran los que vivían y morían por su visión. El propósito fue su rey. Y cuando alguien protege su propósito, puede perder todo lo demás, pero nunca pierde la partida. El rey enseña la lección más incómoda. La velocidad no gana. La fuerza bruta no gana. La creatividad no gana. Lo que gana es la visión clara de hacia dónde te diriges. Esa visión no se mueve rápido, pero sostiene el juego entero. Es lenta, sí. Es incómoda, sí. Pero sin ella nada tiene sentido. Pregúntate, ¿cuál es tu rey? ¿Qué propósito sostiene tus movimientos? ¿O estás moviéndote como pieza suelta, corriendo de un lado a otro sin un centro que te dé dirección? Porque si no sabes quién es tu rey, ya estás derrotado. El verdadero jugador sabe que todo sacrificio, todo movimiento, toda estrategia gira en torno al propósito. Y está dispuesto a perderlo todo menos eso. Porque sin propósito puedes sobrevivir, pero nunca vas a ganar. El rey no necesita moverse mucho para ser decisivo. Solo necesita existir. Tu propósito funciona igual. No necesitas verlo todos los días. No necesitas recordarlo cada minuto. Pero debes saber que está ahí, que es lo que guía todo, que es lo que da sentido al tablero. Si lo proteges aunque el enemigo se ría, aunque pierdas piezas, aunque retrocedas, siempre tendrás el poder de contraatacar. Un hombre con propósito puede estar en jaque, pero nunca está muerto. Un hombre sin propósito puede estar rodeado de riqueza, pero ya está enterrado. Sin rey no hay juego. Sin propósito no hay vida. Proteger la vida central. La estrategia de sobrevivencia. El rey es lento, frágil, casi inútil para atacar. No puede correr como un caballo ni barrer como una torre. Pero a pesar de esa debilidad, es el centro absoluto del juego. Si el rey cae, todo lo demás se derrumba. Esa es la verdad que el sistema nunca quiere que entiendas. Tu vida tiene un núcleo, un propósito central, y si no lo proteges, el resto no sirve de nada. La mayoría vive como si el rey no importara. Gastan su energía defendiendo peones inútiles, corriendo detrás de problemas pequeños, sacrificando su tiempo en distracciones mediocres. Y el propósito central, lo dejan descubierto. Invierten horas enteras en tonterías, en peleas sin sentido, en trabajos que no los llevan a ningún lado. Protegen lo que no vale, y descuidan lo que sostiene todo. ¿Resultado? El enemigo les da jaque mate sin que se den cuenta. El ajedrez enseña que cada jugada debe girar en torno al rey. Aunque la reina domine, aunque las torres controlen, aunque los caballos salten, todo está subordinado a proteger al rey. En la vida, significa que todo debe estar alineado a tu propósito central. Tu dinero debe protegerlo. Tus relaciones deben reforzarlo. Tus hábitos deben blindarlo. Si algo pone en riesgo a tu propósito, debe caer. Sin excepciones. El enemigo no necesita destruir todas tus piezas para vencerte. Solo necesita llegar a tu centro. Así actúa la Matrix. No siempre ataca directo. A veces avanza lento, infiltrando ideas, sembrando miedos, desviando tu atención. Poco a poco te va arrinconando, hasta que un día despiertas y ya estás en jaque mate. No perdiste todas tus piezas, perdiste tu vida central. Te robaron el propósito y ni siquiera lo notaste. Por eso debes vivir como jugador estratégico, no como ficha distraída. Cada movimiento debe responder a una pregunta brutal. ¿Esto protege o expone mi propósito? Si lo protege, hazlo. Si lo expone, elimínalo. Tan simple y tan duro como eso.
Proteger tu vida central no es vivir con miedo, es vivir con claridad. Significa decir no a miles de distracciones para decir sí a lo que importa. Significa alejarte de amistades tóxicas aunque duela. Significa renunciar a comodidades que te vuelven débil. Significa elegir soledad antes que compañía que arruina tu visión. Eso no es pérdida, eso es supervivencia. El rey es la pieza más custodiada porque es la más valiosa. ¿Y tú? ¿Vives custodiando tu propósito o lo dejas al aire expuesto, rodeado de enemigos? ¿Blindas tu vida central con disciplina, estructura y alianzas correctas? ¿O la dejas vulnerable a la primera distracción barata que aparece? Un jugador mediocre entrega a su rey por descuido. Se concentra en ganar una torre, en atrapar un caballo, y olvida que su centro quedó abierto. Así son los hombres que cambian riqueza por placer momentáneo, que venden sus principios por un ascenso, que destruyen su familia por un capricho. Ganaron algo pequeño y perdieron lo único que importaba. El respeto verdadero se construye protegiendo tu propósito. No importa cuántas piezas tengas alrededor, si tu rey está débil, el enemigo ya te tiene. Pero si tu rey está firme, si tu vida central está blindada, puedes perder mucho y aún así seguir en la partida. Porque mientras tu centro respire, siempre habrá juego. La estrategia de supervivencia no es acumular más piezas, es proteger lo que da sentido a todas ellas. Aprende esa lección. El que guarda su vida central es invencible. El que la descuida ya está muerto, aunque siga moviéndose en el tablero. Ganar a la Matrix, hacer jaque mate con tu propia vida. En el ajedrez no basta con sobrevivir. No se gana huyendo eternamente, no se gana aguantando golpes, no se gana corriendo detrás de cada pieza que se cruza. La única forma de victoria es clara: jaque mate al rey enemigo. Y en la vida ocurre igual. No viniste a sobrevivir como esclavo de la Matrix, viniste a destrozarla con tu propósito, a hacer jaque mate con tu propia existencia. El problema es que la mayoría juega a no perder. Se mueven con miedo, protegiendo lo poco que tienen, cuidando lo que el sistema les dio. Un salario, una rutina, una estabilidad vacía. Nunca atacan, nunca arriesgan, nunca piensan en la victoria. Viven como si la meta fuera llegar a viejo sin demasiados problemas. Esa no es victoria, esa es mediocridad disfrazada de vida. La Matrix se gana con ataque, no con defensa pasiva. No se trata de esperar que el sistema cambie. Se trata de usar tu vida como arma. Cada decisión estratégica, cada sacrificio consciente, cada movimiento firme es un golpe que debilita al enemigo. Porque cada vez que piensas por ti mismo, que construyes por ti mismo, que rompes las cadenas del consumo y de la obediencia ciega, estás metiendo al sistema en jaque. El jaque mate en la vida no es vencer a todos, es vencer al mayor enemigo, la programación que te metieron en la cabeza. El día que rompes con la mentalidad de peón, el día que dejas de depender de un amo, el día que decides vivir por propósito y no por obligación, ahí empiezas a ganar. Porque el verdadero campo de batalla no está afuera, está en tu mente. El jugador mediocre cree que vencer a la Matrix es imposible. Y claro, para él lo es, porque piensa en chiquito, piensa en salario, piensa en sobrevivir un mes más. El jugador despierto sabe que el tablero puede ser doblado, manipulado, incluso destruido, si aprendes a mover tus piezas con estrategia. No se trata de ser más fuerte que la Matrix, se trata de ser más inteligente. Hacer jaque mate con tu vida significa vivir de tal manera que tu existencia entera sea un acto de rebelión. Significa no ser esclavo de un trabajo que odias, no hipotecar tu libertad por deudas, no entregar tu mente a la propaganda barata, no vender tu alma por seguridad. Significa construir riqueza real, fuerza real, respeto real. Significa moverte de manera que cuando tu rey avance, nadie pueda detenerlo. La victoria no es perfecta, ni limpia, ni bonita. En el tablero de la vida perderás piezas, sacrificarás relaciones, dejarás atrás comodidades. Habrá sangre, habrá dolor, habrá soledad. Pero si tu rey, tu propósito, sigue vivo y lo usas para acorralar al enemigo, nada de eso importa. Porque un día mirarás el tablero y verás al sistema acorralado, sin escapatoria, sin salida. Y en ese instante tu vida será jaque mate. Ese es el destino del hombre despierto. No conformarse con sobrevivir, sino usar su existencia como un golpe final contra la esclavitud que la Matrix impuso. No eres un peón destinado a la muerte, eres jugador, eres estratega, eres ejecutor de tu propia victoria. El jaque mate no se anuncia, se ejecuta. Y cuando lo hagas,
Cuando tu vida se convierta en prueba de que fuiste indomable, el mundo entero sabrá que no viviste en vano. La vida es un tablero, y tú llevas demasiado tiempo jugando como si fuera un juego inofensivo. No lo es. Este tablero no tiene compasión, no tiene pausas, no tiene misericordia. Cada día que respiras, alguien mueve una pieza contra ti. Cada día que pierdes tiempo, alguien avanza una casilla más cerca de tu rey. Y si no despiertas, no será sorpresa cuando escuches el jaque mate final. Ahora ya no puedes fingir que no sabes. Ya viste cómo funciona el ajedrez de la vida. El peón obediente, la torre implacable, el caballo rebelde, el alfil silencioso, la reina devastadora, el rey como propósito. Ya entiendes la metáfora brutal. Y con ese entendimiento llega una responsabilidad que no puedes evadir. Decidir si vas a seguir siendo pieza sacrificable o si vas a convertirte en jugador. Mira bien, los peones mueren cada día en este mundo. Millones trabajando sin propósito, caminando en línea recta hacia la tumba, repitiendo la rutina como si fuera un honor, sacrificándose en guerras que no entienden, obedeciendo órdenes que jamás cuestionan. Mueren creyendo que cumplieron, que fueron gente buena, cuando en realidad solo fueron carne barata para sostener el tablero de la Matrix. ¿Y tú? ¿De verdad quieres esa vida? ¿Quieres pasar décadas enteras como peón orgulloso de su esclavitud, para terminar enterrado con un epitafio que nadie leerá? No naciste para eso. Nadie nace para ser desecho humano. Naces con la posibilidad de despertar, de pensar, de moverte distinto. El problema es que pocos lo hacen, y los que no lo hacen terminan devorados. El ajedrez enseña algo brutal. No gana el que más piezas tiene, gana el que sabe usarlas mejor. En tu vida no importa cuánto dinero acumules, cuántos títulos cuelgues en la pared, cuántos amigos presumas. Importa si estás moviendo esas piezas en función de un propósito real. Porque si no lo haces, todo lo que tienes es basura que el sistema usará contra ti. El propósito es tu rey. Si no tienes un rey claro, estás muerto en vida. Puedes correr, puedes luchar, puedes aparentar, pero no habrá victoria. Porque cuando no hay propósito, cada sacrificio es en vano. La gente mediocre pierde tiempo protegiendo peones inútiles, cuidando lo que no importa, defendiendo lo que jamás los llevará a la cima. Y cuando menos lo esperan, su rey está descubierto y todo termina. La diferencia entre el hombre común y el hombre que deja huella es que uno vive protegiendo basura y el otro vive protegiendo su propósito central. El primero muere invisible. El segundo hace historia. El ajedrez de la vida no se gana con jugadas bonitas. Se gana con estrategia despiadada, con sacrificios brutales, con disciplina inquebrantable. A veces tendrás que perder lo que más amas, entregar tu reina, renunciar a comodidades, cortar relaciones, quemar puentes. Sí, dolerá. Sí, sangrarás. Pero la pregunta es, ¿prefieres un dolor temporal o una derrota eterna? La Matrix no se vence con quejas ni con discursos motivacionales baratos. Se vence con acción. Con la acción diaria, constante, brutal, que protege tu propósito y avanza hacia el jaque mate final. Cada hábito cumplido, cada día de disciplina, cada renuncia consciente es un movimiento en el tablero. No lo olvides, no todo movimiento se celebra, pero cada movimiento cuenta. Habrá momentos en que sentirás que perdiste. Cuando tu reina caiga, cuando tus torres sean derribadas, cuando tus caballos desaparezcan. El tablero parecerá vacío y tu rey rodeado. Y en ese momento sabrás quién eres. Porque ahí los peones lloran, se rinden, aceptan su derrota. Pero el jugador despierto sigue, encuentra el ángulo, descubre la grieta, inventa la jugada inesperada. Y muchas veces, justo cuando el enemigo cree que ganó, es cuando llega el jaque mate más letal. La vida exige que juegues para ganar. No para impresionar, no para encajar, no para sobrevivir. Para ganar. Porque solo los que ganan dejan huella. Solo los que ganan rompen cadenas. Solo los que ganan se convierten en referencia eterna. El resto muere en el anonimato, sin historia, sin legado, sin impacto. Así que aquí está tu elección final. ¿Seguirás siendo peón obediente o jugador despierto? ¿Seguirás protegiendo piezas inútiles o vas a blindar tu rey? ¿Seguirás soñando con que alguien más te salve o vas a usar tu vida como un jaque mate contra la Matrix? No esperes condiciones perfectas. No esperes motivación. No esperes que el tablero sea justo. No lo será nunca. Y ahí está la belleza. El que gana en un tablero injusto demuestra que fue imparable. Este es tu llamado. Este es tu momento.
Toma el tablero en tus manos. Acepta la brutalidad del juego. Abraza el sacrificio. Protege tu propósito como si fuera tu última respiración. Y cuando llegue la hora, no tiembles. Mueve tu pieza final y convierte tu vida en un jaque mate. Que el mundo entero sepa que exististe. Que la Matrix entienda que no pudo contigo. Que tu propósito se convierta en la jugada definitiva que cambió todo. Porque la vida no premia a los que sobreviven. La vida honra a los que vencen.